revisión, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Cuando hablamos de aplicar la palabra de nuestro Dios, las Sagradas Escrituras, a nuestra vida, decíamos que ¿qué significaba aplicar la Biblia a nuestra vida? Estamos bajo el tema la aplicación, ¿verdad? Dentro del estudio, cómo leer la Biblia. Decíamos que significaba preguntarse ¿qué quiere decir para mí este pasaje? Número 2, ¿qué debo cambiar en mi vida? Número 3, ¿qué significa pedirle a Dios que nos ayude a cambiar ciertas áreas, ¿verdad? Y número 4, decíamos que significa guardar la palabra en nuestro corazón. Digo el salmista, capítulo 119, versículo 11 de Salmos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el inciso A. El inciso B, decíamos la importancia de aplicar la palabra a nuestra vida. Número 1, dice que el propósito principal de aplicar la palabra a nuestra vida es llevarnos a nosotros como lectores de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice también que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y decíamos, número 3, que al estudiar la palabra, si la estudiamos sin aplicarla, perdemos el propósito principal del estudio. Inciso C, vamos ahora a cómo aplicar la Biblia a mi vida. ¿Cómo aplicar la Biblia a nuestra vida? ¿Qué quiere decir para mí lo que leo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué quiere decir para mí lo que leo? ¿Cómo se hace la aplicación a uno mismo? Mire qué pregunta. ¿Cómo se hace la aplicación a uno mismo? Número 1, averiguar si el pasaje se puede aplicar directamente a nosotros hoy día. Es muy importante esto. Estamos hablando de cómo aplicar la Biblia a nuestra vida. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir para mí? Decimos número 1, averiguar si el pasaje que estamos estudiando se puede aplicar directamente a nosotros hoy en día. Inciso A, dice que hay pasajes, oiga esto, hay pasajes que tienen aplicación para todo tiempo y para toda persona. Ejemplo de un pasaje que tiene una aplicación para todo tiempo y para toda persona es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, este pasaje tiene una aplicación para todo tiempo y para toda persona. B, otros pasajes bíblicos tienen aplicación para cierto tiempo y para ciertas personas. Ejemplo, Levítico capítulo 4, del 1 al 4. ¿Qué mandó Dios ahí? Dios mandó ofrecer una ofrenda por el pecado, y esa ofrenda era un becerro.
sacrificado por el pecado. Entonces, este pasaje era para Israel y era para el tiempo de antes de que Jesucristo viniera y entregara su vida por el perdón de los pecados. Entonces, no tiene aplicación para hoy. Muchos pasajes que no tienen aplicación para hoy en día, sí tienen principios, normas que dirigen la vida, que se mantienen en todo tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que hay pasajes que no se aplican directamente a nuestra vida hoy, pero que sí tienen principios, o sea, normas que dirigen la vida y que se aplica a todo tiempo. Dice, por ejemplo, ayer estábamos viendo San Juan capítulo 15 del 1 al 17 y dice, ¿tiene aplicación San Juan capítulo 15 del 1 al 17 para hoy? La respuesta es sí, porque contiene una enseñanza que Jesús les daba a sus discípulos y para la gente que siguiera después de él su muerte y su resurrección. Entonces, sí tiene una aplicación para nosotros. Eso es hablar del número uno con respecto a cómo aplicar la Biblia a mi vida. Número dos, debemos hacernos ciertas preguntas. No siempre vamos a encontrar las respuestas de todas las preguntas, pero preguntas como esta, mire, pregunta número uno, ¿qué aprendo en este pasaje con respecto a mi relación con Dios? Estamos hablando, usando como ejemplo San Juan capítulo 15 del 1 al 17, dice, ¿qué aprendo con respecto a mi relación con Dios? Respuesta, que debe ser como la rama y la vid en intimidad. O sea, por eso Dios pone ese ejemplo. ¿Y qué es lo que aprendemos en cuanto de este pasaje en cuanto a la relación de nosotros con Dios? Que debe ser una relación íntima, así como la relación muy buena que tiene la vid, la rama con la vid. Pregunta número 2. ¿Qué nuevas verdades acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo encontramos? Respuesta, que como el labrador cuida de la vid, así nuestro Padre tiene mucho interés en nuestra vida. ¿Verdad? Eso lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 15 de San Juan. ¿Verdad? Y el versículo 9 dice que Cristo nos ama así como el Padre le ama a Él. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión? Que Cristo nos ama de una manera muy especial. Gloria al Señor. Siguiente pregunta dice, ¿cuáles órdenes encontramos para obedecer? En el versículo 4 dice que encontramos la orden de que debemos permanecer en comunión con Cristo. Debemos permanecer en comunión con Jesucristo. Y el versículo 12 dice que debemos amar a los demás. Esas son las órdenes que encontramos ahí. Siguiente pregunta, ¿qué ejemplo encuentro? ¿Verdad? Versículo 15 dice, Cristo dio a conocer a sus discípulos todo lo que Él aprendió y oyó de su Padre. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo? Que debo de compartir las enseñanzas que me da el Espíritu Santo por medio de la palabra. La predicación debe de basarse en exponer la palabra de Dios, y Dios con su Espíritu Santo va a respaldar esa palabra. No es asunto de, mira que te voy a declarar, te voy a soltar. Hay una gente que dice, mira que te voy a soltar una palabra, mira que te voy a decir esto, mira que me nace decirte esto. No, no es lo que nos nace a nosotros, es exponer la palabra.
Porque dice que a Dios le aplació, ¿verdad?, a salvar las almas por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Siguiente pregunta: ¿cuáles son las advertencias que encontramos aquí? En el versículo 4 y 5 dice que el creyente sin comunión no puede hacer nada por Cristo. Sin comunión con Jesucristo, el creyente no puede hacer nada por Él, para Él. Esas son las advertencias. ¿Qué dices? Separados de mí, nada podéis hacer. Si no hay esa comunión, si no hay esa relación con Dios, no podemos hacer nada. Siguiente pregunta dice: ¿qué promesas encontramos? Una promesa está en el versículo 7. Dice: la comunión y la obediencia a Cristo me abre las puertas para pedir lo que quiero y me será hecho. Y ahí es donde uno no se debe confundir y decir lo que quiero, hermano. Sí, es que como ya está basado, como ya tiene una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a pedir cosas incorrectas. Por eso dice la palabra: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Esa es la promesa del versículo 7. ¿Ya? Eso con respecto al número 2. Vamos al número 3. Dice: hacer esta aplicación muy personal. Esta aplicación debe ser muy personal. Dice: para enseñar la Biblia a otro, debemos aplicarla a áreas específicas a nuestra vida. Lo que le decía, mucha gente dice que la Biblia dice: predicador, predícate a ti mismo. La Biblia no dice esas palabras, pero sí sé lo que la persona quiere decir. Nuestra mejor predicación, nuestra mejor enseñanza a los demás tiene que ser nuestro testimonio. El que dice que permanece en Dios, dice que debe de andar como Cristo anduvo. Hay un dicho, hay una expresión, ¿verdad?, no sé cómo le llaman, pero que dice, y en el mundo la maneja la gente, que dice: lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Entonces, lo que hablamos puede ser Biblia, puede ser palabra de Dios, pero si nuestro testimonio, si nuestro estilo de vida en el barrio, en la colonia, en la familia, no es la correcta, déjeme decirle que las personas cierran el corazón para no tomar lo que dice. Por eso es que dice que debe de hacer una aplicación muy personal. Para enseñar la Biblia a otro, debemos aplicarla a áreas específicas en nuestra vida. Y número 4, anotar las aplicaciones que se deben hacer. Debe de anotar. Cuando usted dice: este pasaje voy al punto donde voy, ¿qué es lo que quiere decir para mí? Entonces, resumen. A manera de resumen, dice: Dios nos dio su palabra para cambiar nuestra vida. Hay que aplicar la palabra, porque Dios nos ha dado su palabra no solo para que la leamos, no solo para que la conozcamos, sino para que la apliquemos a nuestra vida. Una medicina puede ser muy buena, puede ser muy eficaz, pero si no se la toma, de nada le servirá. De nada le servirá. Dice: hay un proceso para hacerlo, ¿verdad? Para aplicar la palabra hay un proceso práctico. Primero debemos averiguar si ese pasaje, si ese texto se puede o no se puede aplicar directamente a nuestra vida hoy. Lo que le mencionaba hace un par de días. Predicar la palabra diciendo que el que no diezma está en maldición y que es ladrón, es hablar fuera de
contexto la palabra de Dios. Porque donde el no dar diezmo llevaba maldición era en el sacerdocio levítico, en el sacerdocio de la ley. Ese sacerdocio terminó con Juan el Bautista. Hoy nosotros tenemos un gran sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros, que es Jesucristo, y es según el orden de Melquisedec, según el sacerdocio eterno. Y en el sacerdocio de Melquisedec, el no dar diezmo no tiene maldición. Dios ama al dador alegre. Cada quien da como propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero hay predicaciones que no se predican porque no convienen. No conviene predicarla. Y nosotros tenemos que estar interesados de que la iglesia conozca la verdad y que practique la verdad. Que salga, que conozca la verdad. Usted debe dar hoy, usted todo lo que hoy hace, todo lo debe de hacer por gracia, por agradecimiento. Pero nada lo debe de hacer por ley, porque Jesucristo nos vino a liberar de la maldición de la ley. Y si usted quiere cumplir la ley en un punto, no va a poder cumplir la ley en otro punto y será transgresor de la ley y estará en maldición. Usted es edificado, usted depende. ¿Qué fue lo que recibió Abraham cuando le dio los diezmos a Melquisedec? Recibió bendición. Ahí no hay maldición, hay bendición. Y le dio los diezmos. Si usted da no de con tristeza, no de por necesidad. La palabra dice que el que siembra abundantemente, abundantemente va a segar. Dios da pan al que come y le da semilla al que siembra. Un día vamos a hablar de esos dos capítulos maravillosos de 2 de Corintios 8 y 9, la ofrenda para los santos. Estamos hablando en el resumen acá. ¿Cuánta predicación hemos escuchado de que si no está diezmando está en maldición? ¿Y qué es ladrón? Allí la palabra es clara cuando dice: vosotros, la nación entera, la nación de Israel, me habéis robado. Le digo, ustedes se han apartado desde el principio de mis leyes. Nosotros no estamos en ley. Por ley era que los levitas, sacerdotes, recibían el diezmo porque ese era el salario de ellos. No tenían heredad. Ese era el salario de ellos. Y el no dar el diezmo allí en ese sacerdocio levítico llevaba maldición. Hoy en día no. Usted nada, absolutamente nada hace hoy por ley, sino por gracia. Dice, hay que averiguar si ese pasaje es fundamental, si ese pasaje se aplica, se puede aplicar hoy directamente a nuestra vida o no, porque de ahí salen tantas herejías, tanta falsa doctrina, tanta cosas que no es lo que la Biblia dice, porque se malinterpreta pasajes que no tienen aplicación directa para hoy y se aplican directamente. Y por último dice que se hacen y se contestan ciertas preguntas, ¿verdad? Como las preguntas que mencionábamos anteriormente. Debo cuidar que la aplicación sea muy personal. Cierro con esto el libro de los Salmos 119, versículo 11. En mi corazón, dijo el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hasta aquí hemos utilizado toda esta semana hemos hablado de cómo leer la Biblia, 4 programas. Si usted se da cuenta, también para predicar la palabra a través de estos medios se hace una inversión. No es un gasto, sino una
inversión, ¿verdad? Es una inversión. Cada programa aquí de estos 50 minutos tiene un valor económico, ¿verdad? Un valor económico. Por cierto, usted puede también ser un ofrendante al mes de este programa y será de mucha bendición para nuestra vida, ¿verdad? Sé que en este tiempo no es fácil, pero estamos confiando de que Dios nos ayudará. De este tema, cómo leer la Biblia, nos queda faltando un punto, ¿verdad? Lo vamos a ver en otro momento, pero hemos dedicado 4 programas de esta semana seguidos a estudiar cómo leer la Biblia. En primer lugar, hablamos de los pasos preparativos para leer la Biblia. Recuerdo algunos de ellos que dice que hay que estar seguro de la importancia, ¿verdad?, de leer la Biblia. Decíamos también que había que haber nacido de nuevo, porque la Biblia es un libro de verdades espirituales, que había que estar dispuesto, una mente abierta a nuevas verdades, que había que, parte de lo que decíamos desde el primer punto. Así que hasta aquí hemos llegado con esta palabra y ha sido un enorme placer, una enorme bendición, ¿verdad? Dentro de todo no lo hacemos quizás de la mejor manera, pero hacemos lo que podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no podemos nada, con Él pues el propósito es ser de bendición para su vida. Saludo en esta mañana a la hermana Zaira Aguilar, ahí en España, conectada con Tiempo de Gracia.